tardes, es un gusto recibirles en este espacio informativo en Noticiero Hechos. Estamos junto a Celia Magaña y Zuli Rodríguez, ya listas para poderles acompañar en esta hora y media de información. Siempre es un gusto saludar a los televidentes y a ustedes también, compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeras, buenas tardes, amigos televidentes. Así es. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, político, económico y también lo deportivo. Vamos a hablar acerca de la ida de la selección de El Salvador a Estados Unidos para Copa Oro, así que quédese porque tenemos declaraciones del Bolillo Gómez también tras esos partidos eliminatorios. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes, así es, vamos a estar muy pendientes del acontecer deportivo. Hechos, al menos 2 personas han muerto en accidentes de tránsito en las últimas horas. Una de estas fue embestida por un pickup en Usulután. Un motociclista falleció tras impactar en la parte trasera de un camión en el kilómetro 14,5 de la carretera de Oro, en el sentido que de Apopa conduce a Soyapango. Según testigos, la posible causa del accidente habría sido la velocidad excesiva, agravada por las calles mojadas debido a las lluvias recientes. El conductor del camión se quedó en el lugar para colaborar con las autoridades y facilitar las investigaciones correspondientes. Mientras que en Usulután, en el caserío La Arenera, cantón Puerto Parada, otra persona falleció en un accidente de tránsito y otras 2 resultaron lesionadas luego de ser embestidas por un pickup. Socorristas llegaron al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Moisés Bonilla. También les informamos que en la Quinta Avenida Norte e incorporación a la Alameda Juan Pablo II en San Salvador, un hombre fue atropellado. Comandos de salvamento llegó al lugar para asistir a la víctima, quien fue estabilizada en la zona, para después ser trasladado a un centro hospitalario. También les informamos sobre un microbús que impactó contra un vehículo particular. Este último habría invadido carril, según el informe policial. En el percance vial resultó lesionada una mujer que fue atendida en el lugar. Esto ocurrió en la 25 Avenida Norte y 29 Calle Poniente de San Salvador. Además, un pasajero que viajaba en un microbús cayó de la unidad cuando circulaba frente a la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador. De acuerdo con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el transporte colectivo debe circular con puertas cerradas para evitar este tipo de incidentes. Pues de no hacerlo, la normativa sanciona con multas de $100 debido a esta falta que está catalogada como una infracción grave. Árboles caídos y calles inundadas son parte de las afectaciones. Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron la caída de varios árboles. Uno de estos bloqueó el paso en los 2 carriles de la carretera de Usulután a Santiago de María, a la altura del centro escolar Cantón El Palmital, en Ozatlán, ya que el árbol era de gran tamaño, lo que interfirió en el tránsito para los automovilistas. Mientras que en la carretera a Las Placitas, Cantón El Volcán, en San Miguel, se reportó la caída de otro árbol debido a los fuertes vientos. Los automovilistas tuvieron que esperar varios minutos mientras las ramas eran retiradas para habilitar ambos carriles. Estos hechos no dejaron personas afectadas. Las lluvias también provocaron acumulación de agua en algunas arterias. Una de ellas fue la calle de la Colonia Médica en San Salvador, donde elementos de protección civil realizaron limpieza de tragantes y cunetas, ya que la acumulación de basura genera una obstrucción del paso del agua, provocando inundaciones. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el meteorólogo Danilo Ramírez señala que debido a las afectaciones del cambio climático y alta vulnerabilidad en el país ante fenómenos naturales, es importante que la implementación de metodologías que disminuyan su impacto en la agricultura para evitar poner en peligro la seguridad alimentaria. Le presenta al agricultor las perspectivas meteorológicas, qué condiciones hay al corto, mediano y largo plazo para planificar las actividades agrícolas o pecuarias, ¿verdad? Entonces, pero uno ve que
nada menos el mes pasado anduve por San Miguel Norte, Ciudad Barrio y todas esas zonas, está más degradado que en 1980, pues, ¿verdad? Entonces, y allá los agricultores siguen con sus tradiciones, actividades agrícolas, quemando, etcétera, y desperdiciando el recurso hídrico también. Entonces, esta metodología se basa en la información meteorológica, agroclimática, ¿verdad? Y el Ministerio de Medio Ambiente informa que este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de junio se espera el ingreso de mar de fondo incrementado. Se hace un llamado a tener precaución en marea baja por riesgo de corrientes que arrastran y en marea alta por posibles inundaciones de infraestructuras temporales o permanentes en la playa. Así que si visita la costa, tome en cuenta estas condiciones y atienda las indicaciones de las autoridades. Ya es la 1:09 p.m. A esta hora establecemos contacto con David Pichinte, meteorólogo de turno en el Ministerio de Medio Ambiente. Nos comenta qué condiciones podemos esperar para lo que queda de la jornada de este jueves. Adelante. Buenas tardes. En cuanto al pronóstico del tiempo, estamos esperando chubascos y tormentas durante la tarde y la noche. En la tarde, las zonas más probables son las cercanías de la cordillera volcánica hacia el occidente, alrededor de Aguachapán, Sonsonate, y también en la cadena montañosa norte, norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán. Las que se formen en Chalatenango es posible que se extiendan hacia la zona norte de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, y también hacia el final de la tarde ya prevemos formación de tormentas fuertes en la zona oriental. Estas durante el transcurso de la noche se desplazarán hacia el resto del territorio nacional, siguiendo la línea de la cordillera volcánica y zona costera, por lo que los municipios aledaños a estas pueden tener presencia de tormentas, estas acompañadas de actividad eléctrica y vientos fuertes momentáneos. Posible que estas también alcancen cercanías del área metropolitana de San Salvador en el transcurso de la noche, mientras se desplazan hacia el occidente del país, aunque no prevemos que se extiendan más allá de las primeras horas de la madrugada del día viernes. Recuerden que estas condiciones en cuanto a lluvias pueden cambiar de ubicación, intensidad y momento de ocurrencia, por lo que la mejor recomendación es que se mantengan pendientes del monitoreo continuo que hacemos a través de nuestras cuentas de redes sociales, además de las actualizaciones de los pronósticos de muy corto plazo cada 6 horas por el mismo medio. Las temperaturas máximas se van a mantener cálidas en San Salvador alrededor de 32 grados Celsius, en la zona costera alrededor de 34 grados Celsius, en la zona oriental y algunos valles del norte alrededor de 35 o 36 grados Celsius. La intensidad del viento promedio entre 9 y 18 kilómetros por hora, salvo en aquellos lugares en donde se forman y se desplacen las tormentas, donde puede haber ráfagas fuertes momentáneas de viento que puedan superar 45 kilómetros por hora. En cuanto a la costa, las condiciones son normales para todo tipo de actividades, pero debe recordar la permanencia de corrientes de retorno y variaciones en el nivel del mar para evitar percances. De Coatepeque se han vuelto de color turquesa, como le comentábamos, un fenómeno que ya está siendo monitoreado por diferentes instituciones a fin de determinar las causas que lo provocan, aunque no se descarta la presencia de minerales volcánicos. Nuevamente, las aguas del lago de Coatepeque se tornan de un color turquesa, fenómeno que se ha vuelto recurrente incluso más de lo normal, afirman ambientalistas. La Universidad de El Salvador ya realiza pruebas para determinar qué es lo que está ocasionando esta coloración, aunque no se descarta que pueda deberse a minerales volcánicos. Antes eran ciclos más largos. Entonces el lago se veía de color turquesa a cada año y medio, a cada 2 años, ¿verdad? Pero ahora es más seguido. Es cuando se mezcla el clorato de calcio, ¿verdad? Con el azufre o con el cobre, que estos elementos son generados por actividad volcánica. Este lago de 115 metros de profundidad y superficie de 25.3 kilómetros es de origen volcánico, por lo que no se descarta que el constante cambio en la coloración del agua pueda deberse a actividad de este tipo. Ecologistas recomiendan hacer estudios geológicos para descartar o confirmar esta hipótesis. Eso es un indicativo de que hay alguna actividad volcánica en el interior del lago de Coatepeque
que está generando esa recurrencia del color turquesa. Habría que preguntarle a geólogos salvadoreños, a investigadores, si ellos consideran, ¿verdad?, que hay una actividad frecuente volcánica y que ese es un indicativo, el color turquesa, de esas actividades al interior del lago. En abril de 2024 y por el plazo de un año, el Ministerio de Medio Ambiente declaró estado de emergencia en el lago de Coatepeque debido a la proliferación de cianobacterias, causados, según la institución, por actividades humanas. Este es un reporte de Fernando Morales. Y en otros temas les comentamos que en El Salvador ya se confirman 3 casos de gusano barrenador en humanos. Vamos a conocer cómo se trata esta infección y cuáles pueden ser las complicaciones si no se atiende a tiempo. El Ministerio de Salud confirmó los primeros 3 casos de miasis, una infección producida por larvas de gusano barrenador en pacientes humanos en diferentes regiones del país. Estos antecedentes generan preocupación ante un fenómeno poco común en la región y que puede tener graves consecuencias si no se atiende a tiempo. Invade lo que es piel dañada o heridas. Heridas que, recordemos que las heridas, ellas arrojan un olor característico de cicatrización y eso pues obviamente llama la atención de esta mosca que se acerca, deposita los huevecillos y rápidamente la larva sale de esta infectando la herida. Y se llama barrenador porque hace eso específicamente, empieza a comer en forma circular como que si fuera un barreno y hace el hoyo donde habita. La miasis es una infestación causada por la presencia de larvas de ciertos tipos de mosca que se alimentan de tejido vivo en heridas abiertas o en áreas de piel dañada, produciendo infecciones que, si no se tratan, pueden complicarse y generar daños severos en los tejidos afectados. La característica principal pues, de esto es una inflamación dolorosa a nivel de la piel. Recordemos que no solamente puede ser en partes blandas o fuera de la piel, sino que también puede ser en mucosas. Puede ser como en la boca, puede ser también en áreas genitales, puede ser también en los pies, en las piernas, bueno, en cualquier parte, aún en el cuero cabelludo. Lo único que necesita es una herida abierta o una raspadura por donde ella depositar los huevecillos y ahí introducirse la larva. El tratamiento principal consiste en la extracción de las larvas mediante procedimientos médicos específicos, además de la limpieza exhaustiva de la herida. Es el retiro de forma mecánica, que es la única forma como esto va a curar. Son casos de heridas operatorias o de úlceras que pasan mucho tiempo utilizando 1, 2, 3 antibióticos y no mejoran. Así que son las características que nosotros podemos ver en quienes, en las personas que se pueden ver, adultos mayores de 60 años y en los niños menores de 2 años. Hay que tener cuidado con esto. Este tipo de infestación no es exclusiva de El Salvador. En México, Honduras, Panamá, Costa Rica y Guatemala se han reportado casos similares en poblaciones vulnerables, especialmente en comunidades rurales con condiciones higiénicas precarias. Este es un informe de Mirna Lozano. Y en la siguiente nota conozcamos la postura de la población salvadoreña sobre los casos de gusano barrenador que se han registrado en humanos en el país, además de cuáles son las medidas preventivas que se pueden tomar en el hogar. Algunos salvadoreños se encuentran preocupados luego que el Ministerio de Salud confirmara 3 casos de gusano barrenador en humanos. Dicen que en sus hogares están tomando medidas de limpieza para evitar que la mosca transmisora llegue, así como curarse y taparse heridas de inmediato. Curarse y tratar no herirse, especialmente las personas diabéticas, tener más cuidado con ellos. Sí es preocupante, ¿verdad? Creo que tenemos que tener como más cuidado y más higiene quizás, ¿verdad? Para evitar ese contagio. Según especialistas, heridas abiertas o superficiales de cualquier persona puede ser susceptible a que la mosca deposite sus huevos y se formen gusanos. Si no toma medidas inmediatas para extraer el parásito, puede ser más difícil tratar e incluso causar la muerte. Una afectación severa de la salud, sobre todo en ciertos tipos de personas como podrían ser los diabéticos que tengan lesiones abiertas, cualquier otro tipo de personas que tengan las defensas bajas. Si se llega a dar el caso de que hay una formación importante de miasis, esto puede comprometer la vida del paciente.
Sin embargo, entre la población salvadoreña aún hay personas que desconocen la problemática del gusano barrenador en el país. No creo que la mosca nos esté afectando a nosotros, porque si eso sucede es demasiado descuido de uno. Yo jamás me he topado con eso, yo trabajo en el campo también y trabajo en la ciudad. Algunos de los síntomas que podría presentar una persona infectada por miasis del gusano son fiebre, dolor en la zona afectada, supuración y presencia de larvas visibles en la herida. Al identificar estas señales, debe acudir de inmediato a un centro médico para que extraigan el parásito y recibir tratamiento. Este gusano se va a alimentar de la grasa circundante y la carne circundante y va a dar una serie de complicaciones si no se acude a tiempo. Algunas medidas preventivas que usted podría tomar es mantener limpias y cubiertas heridas que estén abiertas, usar camisas de manga larga, pantalones holgados, medias o calcetines para limitar las áreas donde puede ser picado, usar un repelente de insectos, dormir en espacios interiores, colocar mallas o telas metálicas en ventanas de su hogar para evitar el ingreso de la mosca, además de mantener su casa y las áreas de su mascota limpias. Un informe de Carla Araniva. Y también les comentamos que abordamos a un experto en ciencias agronómicas quien aclara si existe o no algún riesgo para la salud al consumir la carne o la leche de ganado infectado. Mientras tanto, comerciantes del mercado central aseguran que todo sigue con normalidad. Más de 2.000 reses se encuentran afectadas por el gusano barrenador, lo que genera dudas sobre el consumo de carnes y sus derivados de la vaca. Sin embargo, un especialista aclaró que la ingesta de estos productos no representa riesgo para la salud. No hay ninguna evidencia de que las larvas de la mosca produzcan alguna sustancia o toxina que sea nociva para el ser humano y que ésta se traslade o se trasloque hacia la leche o se almacene en la carne. Por lo tanto, no hay problema de consumir esa carne. Mengíbar mencionó la importancia de conocer el origen de la carne que consumimos. También comentó que, en algunos casos, la falta de ética de la cadena de comercialización podría permitir la venta de productos que no cumplen con los estándares adecuados. Cualquier patógeno puede entrar, producir alguna septicemia y el animal se muere y es peligroso consumir la carne. Si el animal ha muerto por el envenenamiento de la sangre o por otras patologías, ahí es donde vienen las personas sin escrúpulos, que con tal de recuperar algo pueden sacrificar al animal y venderlo cuando ya tienen patologías. O sea, aquí juega mucho, pero le digo, la información y la ética. Comerciantes del Mercado Central de San Salvador indicaron que no han visto un impacto en los precios. Por otra parte, los consumidores mencionan que no han tenido problemas con el producto, pero que siempre revisan que los establecimientos donde compran se mantengan con las condiciones de higiene necesarias. Así que ahorita no ha tenido ningún incremento. Están los mismos precios, las mismas calidades. Tienen aproximadamente como 3 o 4 controles sanitarios que tienen que pasar. El mismo precio. Todo tiene vaciado. Todo está excelente. El Salvador consume alrededor de 80 millones de libras de carne bovina cada año. Más del 40% son importadas de Nicaragua, informó Azucena Coreas. Les comentamos que miles de adultos mayores participan en el programa Integrando Abuelos, que busca que las empresas abran oportunidades hacia ese grupo demográfico del país. Nuestro compañero Moisés Bonilla nos tiene más detalles. Son al menos 5.000 adultos mayores que han sido reunidos por la Dirección de Integración para proponer programas y proyectos que los puedan incorporar en la vida productiva del país. Pero escuchemos de qué se trata todo este proyecto. Lo que está sucediendo en el país es que estamos buscando la participación de cada uno de los distintos sectores, no está nadie afuera. Uno de los proyectos, o 2 de los proyectos, están relacionados con los abuelos. Hoy hablaron los abuelos de cómo estaban cambiando ellos mismos a partir de su participación, cómo dejaron de sentirse aislados para sentirse partícipe de este mundo, para tener una mirada política distinta de su mundo, del mundo, y ellos sintiéndose parte de él. Y también vemos cómo ellos impactan en otras empresas, en otras escuelas, en otras instituciones. He conversado con quienes son parte de estos programas y dicen que esto tendrá un impacto positivo en sus vidas. Escuchemos. Sí, porque estos esparcimientos
A veces cuando estamos en las casas no los tenemos. Y ya que nos dan, pues están bienvenidos. Bueno, yo me siento bien contenta, alegre de lo que estamos escuchando, ¿verdad? Bien bonito, pero en otras cosas no se me queda. Sí, yo alegre, sí, contenta. Y gracias por todo lo que... Y aprendemos de las que nos motivan a nosotros, que sigamos adelante, que no nos sintamos de menos, ¿verdad? Porque ya no podemos hacer muchas cosas, pero cuando nos sintamos bien, que podemos, ¿verdad? Hacemos el esfuerzo. La iniciativa busca incorporar en empresas, universidades, centros educativos, entre otros, a los adultos mayores para que puedan trabajar de forma voluntaria por algunas horas o en modalidad de pasantía para que puedan ser más productivos. Es parte de los detalles que han compartido. Con esa información retornó la señal al estudio. Gracias, Moisés. Y la ASI desarrolló la Cumbre de la Industria 2025, en la cual presentaron un plan que ejecutarán en los próximos años para potenciar el sector. Los detalles en la siguiente nota. La Asociación Salvadoreña de Industriales presentó el Plan de Desarrollo 2025-2029, el cual abarca 12 objetivos y más de 60 acciones que buscan fortalecer la competitividad y el crecimiento del sector. Identificar zonas y crecer en techo industrial. Ese es un objetivo claro. El otro es el objetivo de la energía. Cómo poder tener energía abajo del costo promedio. El plan tiene 4 grandes desafíos. Uno de esos desafíos es la creación de empleo. El sector va a crecer o vamos a propiciar que crezca 20.000 empleos en los próximos años. Un crecimiento para el sector industria también implica mayores exportaciones, ya que según la presidenta de Coexport, el 83% de lo que se exporta proviene de las industrias. El exportador depende de lo que produzca la industria y otros sectores. Entre Estados Unidos y Centroamérica tú sumas casi el 73% de las exportaciones a esos destinos. Lo que necesitamos es sumar más destinos y para sumar más destinos necesitamos más oferta y para sumar más oferta requerimos del sector industrial que amplíe su producción. El presidente de la ASI dice que potenciar la industria es clave para que El Salvador pueda tener un crecimiento económico superior al 3%. El que le puede hacer la diferencia a ese 2.6 es la industria. Porque si el sector impulsa un crecimiento del 1 o 2% del PIB industrial, eso puede representar un 1% del PIB nacional. Entonces podríamos estar llegando a un 3.5 o más. Por eso es clave la base del sector real, que es la que tiene que acompañar a los servicios. Durante abril, el sector de industriales registró una disminución del 4.8%, lo cual se debe a diversos factores, incluyendo las políticas comerciales implementadas por Estados Unidos. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y a fin de mantener la calidad de los productos profesionales del sector farmacéutico, participan de una serie de capacitaciones internacionales. Profesionales del sector farmacéutico pertenecientes a la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador participan en una capacitación internacional enfocada en validación de sistemas informáticos e integridad de datos. La presidenta de INQIFAR mencionó que esperan finalizar con las formaciones en noviembre. Es pasar de la documentación física a informáticamente siempre mantener la integridad de esos datos. Este programa, que son 7 las que van a hacer en todo el año. En un año, INQIFAR ha registrado $180 millones solo en exportaciones, cifra que representa un crecimiento importante para el sector. La presidenta mencionó que buscan nuevos mercados en la región. Las inversiones en planta son de tal tamaño que ya el mercado de El Salvador ya no es un sano retorno para estas inversiones, entonces ya nuestro mercado natural se vuelve Centroamérica y explorar otros mercados como Colombia, México, el Caribe, y
sí hemos estado creciendo. La representante mencionó que la institución se mantiene trabajando y capacitándose para mantener la calidad de los productos farmacéuticos, bajo la vigilancia de la autoridad sanitaria. Un informe de Carla Araniva. ¿Y sabe usted cuántos días feriados quedan en este año 2025? La siguiente nota le presentamos estas fechas y los derechos que tienen los trabajadores que deban laborar en estos días de descanso. 5 festividades son las que aún faltan por celebrar en El Salvador durante este 2025. La más próxima es la del martes 17 de junio, Día del Padre. El siguiente feriado corresponde a las vacaciones agostinas que comprenden del 1 al 6 de ese mes. En este caso, aplicará el descanso para el domingo 3 y martes 5 de agosto únicamente para quienes laboren en San Salvador, mientras que el miércoles 6 será asueto a escala nacional. El siguiente feriado ocurrirá el lunes 15 de septiembre, día en el que se celebra la independencia patria. Posteriormente, el domingo 2 de noviembre se conmemorará el Día de los Fieles Difuntos y el calendario de fiestas terminará el jueves 25 de diciembre con la celebración de Navidad. De acuerdo con el artículo 192 del Código de Trabajo, los empleados tendrán derecho a descansar los días antes mencionados, recibiendo su salario diario ordinario. En caso de que el trabajador y el empleador acuerden laborar durante esas fechas, el colaborador tendrá que recibir su salario ordinario más un recargo del 100% por cada día trabajado. Pero en caso de que el empleado no pueda o no quiera descansar durante el feriado, podrá solicitar un día compensatorio, el cual deberá ser remunerado y concedido en la misma semana o la siguiente, según lo indica la ley. Este es un reporte de Fernando Morales. Y El Salvador adquirirá un nuevo préstamo por $135 millones que serán destinados a proyectos de conectividad vial, entre ellos la construcción de al menos 6 pasos a desnivel. Con el nuevo préstamo de $135 millones, un tramo de la ruta que conduce hacia Nuevo Cuscatlán será ampliada a 4 carriles, lo que facilitará el tránsito de personas y mercancías en la zona, sin interrumpir el tráfico en la carretera al Puerto de la Libertad. Además, el financiamiento contempla la construcción de 3 pasos a desnivel en el Boulevard Constitución, una zona de alta atracción para inversiones privadas que se ha desarrollado con la construcción de complejos habitacionales, centros comerciales y logísticos. Este corredor vial es una de las principales rutas de conexión para las poblaciones de Apopa, Nejapa y Quesaltepeque. El Boulevard Los Próceres es una de las principales arterias del área metropolitana de San Salvador, que conecta con importantes rutas de acceso como la carretera panamericana, el Boulevard Monseñor Romero y la autopista a Comalapa. También será mejorada con la construcción de 3 pasos a desnivel, lo que permitirá una mejor distribución del flujo vehicular, respondiendo a los requerimientos actuales del tránsito en la zona. Según el Banco Centroamericano de Integración Económica, el programa de infraestructura vial y movilidad urbana fase 1 es una iniciativa integral que reducirá en un 33% el tiempo promedio de viaje en los corredores viales, pasando de 26 a 17 minutos, optimizando la movilidad de personas, bienes y servicios. Estas acciones también contribuirán a reducir los costos operativos vehiculares y a mejorar sustancialmente la competitividad económica nacional. Este es un informe de Mirna Lozano. Y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, recibió al vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, quien visitó el país como parte de una gira que también incluyó a México y Guatemala. De acuerdo con un comunicado de la Embajada norteamericana en el país, el funcionario busca impulsar la colaboración en temas de seguridad y desarrollo, además de fortalecer los lazos entre ambos países. Y la presidenta de Coexport dijo que las exportaciones registraron un crecimiento del 5%. Además, sostuvo que hay avances en las propuestas presentadas al gobierno con las que buscan acelerar las exportaciones y la meta es crecer un 10% anual. Silvia Cuellar también se refirió a la visita del vicesecretario de Estado Christopher Landau, con quien espera que el gobierno pueda abordar las negociaciones que mantiene con Estados Unidos para eliminar el arancel del 10% que afecta la competitividad de los productos salvadoreños. Noticia, ¿verdad? La visita de este personaje, de esta persona importante en Estados Unidos. Quiero comentarles que El Salvador fue el primero que llegó a Estados Unidos
para negociar la eliminación de ese, o para solicitar la eliminación de ese 10%. El Ministerio de Economía nos informó y nada menos ayer estábamos hablando con ellos de que la gestión sigue, se están haciendo, son varias gestiones, no es que de la noche a la mañana dan un resultado. La venida de esta persona, ojalá y con él se pueda hablar el tema y ojalá eso agilice más algún resultado que estamos seguros que va a ser un resultado positivo. Y ante el aumento de visitantes centroamericanos, se lanzó una ruta directa entre Surf City y Antigua Guatemala. A mayo de 2025, El Salvador recibió 1.6 millones de visitantes, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, Guatemala y Honduras. Ante el crecimiento de la llegada de turistas centroamericanos, recientemente se lanzó un circuito turístico entre Surf City y Antigua Guatemala. La ruta ha comenzado a ser implementada por tour operadores e impulsada por el Ministerio de Turismo. También se trabaja en la creación de una oferta similar con Honduras. Son nuestros hermanos centroamericanos que más nos están visitando. Los guatemaltecos nos visitan en toda la ruta de las flores, el Puerto de la Libertad, que es para ellos, les queda muchísimo más cerca las playas del Puerto de la Libertad que incluso sus propias playas, y los hondureños nos están visitando en los pueblos del oriente del país como Berlín, Alegría, y también las playas de La Unión, Usulután y San Miguel. Turismo proyecta para el 2030 5.5 millones de visitantes. La cifra representa un reto importante en materia de infraestructura y servicios. Para responder a esta demanda será necesario contar con al menos 10.000 habitaciones hoteleras adicionales, señala la ministra de Turismo, Morena Valdés. Actualmente estamos teniendo 7.500 habitaciones entre hoteles, hostales y otro tipo de alojamiento. Obviamente para nosotros va a ser importante atraer esta inversión privada, en eso estamos. La OPAMS anunciaba que se está teniendo bastante interés en invertir en hoteles, sobre todo en la zona metropolitana de San Salvador, en el centro histórico específicamente, y también en toda la zona de Surf City La Libertad y Surf City 2, que para responder a la demanda turística, esta cartera de Estado ejecuta programas de capacitación del talento humano, enfocados en el aprendizaje de otros idiomas, formación tecnológica, asistencia culinaria y servicio al cliente. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Deportes y hasta acá con Noticiero Hechos. Así es, concluimos este tren informativa. Gracias a usted por habernos acompañado. Les deseamos una feliz tarde. Nos vemos mañana.